Bueno, eh, bueno, habíamos pensado el sentido de la vida, o la pregunta a si existe el sentido de la vida, en el, en una respuesta de, bueno, vamos a considerar que sí existe, y en las propuestas filosóficas que tenemos, me parece más importante, que es la de Hegel, de que existe un sentido de la vida, como habíamos establecido en la introducción. Ahora, también podemos pensar la respuesta por el no. No existe un sentido absoluto de la vida. Eh, ahí, ¿qué, ¿qué podemos encontrar, Nico? Eso es interesante porque voy a comenzar, voy a terminar en Schopenhauer, pero voy a comenzar por las bases de Schopenhauer que están más bien en el pensamiento eh, griego, una parte, y otra parte en las ideas de el conjunto de pensamientos y religiones indoeuropeas, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por ahí y aclarando lo siguiente, ¿no? Lo que voy a decir es en sentido general y en sentido de que hay una posibilidad para que se encuentre este no sentido. Eso no quiere decir que muchas de las religiones que han salido de las tradiciones indoeuropeas tengan un sentido de la vida que pueda considerarse absoluto. Pero yo lo que estoy planteando es que la tradición en sí puede ofrecer un no sentido, ¿no? Entonces yo voy a tomar esa parte que ofrece esa tradición para el no sentido de la vida, aunque puede haber, como dije, montones de religiones que sí lo tengan dentro de esta misma tradición. Entonces lo primero que quiero decir es que eh, yo puedo tomar la idea de estas tradiciones indoeuropeas de que hay de que la divinidad, digamos, como tal, esta presencia que era una conciencia o un Dios personal, no existe como tal. Quiero decir, no hay un Dios supremo, consciente y personal, sino que el Dios supremo de las tradiciones indoeuropeas es más bien el todo, o sea, el universo entero, todo lo que existe, digamos, sería como el Dios supremo, y esto no necesariamente está presentado como poseyendo conciencia, sino más bien como siendo lo más excelso, lo superior que puede presentarse. Y esto a veces algunas tradiciones le llaman el Brahman. El Brahman sería esta, esta existencia del todo, ¿no? Entonces al existir el todo, este todo se desprende dentro de su, digamos, dentro de sí mismo, hay sí una serie de dioses menores que sí tienen conciencia. Pero estos dioses menores, que pueden ser un montón, no son el dios supremo, son dioses que pertenecen a cada ámbito particular, puede ser de la fertilidad, puede ser digamos, de las cosechas, puede ser de distintos ámbitos, digamos. Nico, ahí, este Dios, yo entiendo que del todo, vamos a decir, este ¿Sí? Dios de la totalidad, puede tener una, un pensamiento o conciencia, pero no es un pensamiento intencionado hacia un punto, sino simplemente algo que se piensa a sí mismo, digamos, o una conciencia del todo, justamente, pero no, digo, porque entiendo que hay una cuestión de aquello que se extiende, esa extensión hacia la materialidad como ilusión, ¿no? Una ilusión en la que cae el alma humana, digamos nosotros, pero ese Dios sería simplemente una conciencia real, que es la del todo, que implica que no hay separación, que no hay un alma humana o varias, sino hay una sola gran alma, pero que no hay una intención, me parece, un pensamiento en ese sentido, que accione algo, que accione cosas, en cambio los otros dioses sí. Claro, la diferencia está, me parece a mí, que si planteamos el tema de la conciencia como una especie de panteísmo, una especie de que al ser Dios también es consciente, porque la conciencia existe, Y es todo. y si existe es el mismo Dios, entonces si planteamos así, tiene conciencia, pero la diferencia a mí que yo puedo resaltar es la siguiente, que al no ser un Dios externo al universo, como son los dioses, por ejemplo, que ya hemos dicho, el cristianismo, el judaísmo, el mismo Hegel, sino que el mismo universo es el Dios, con conciencia, no se plantea una idea de que
haya un lugar hacia donde ir, digamos, haya un punto de comienzo y un punto de partida, como es el tema de la salvación. Un objetivo. Un objetivo. No hay esto. ¿Por qué? Porque el ser humano en este tipo de relación con el Dios Supremo no tiene que descubrir cómo salvarse, sino que tiene que descubrir cómo es el universo y nada más. O sea, tiene que tener un conocimiento sobre lo que hay, sobre cómo es Dios, cómo es el universo y cómo es Él y nada más. Alcanzando este conocimiento, podemos llamarlo entre comillas como que se salva. Pero la salvación no es del pecado ni de una serie de cuestiones que tienen que ir a su objetivo, sino simplemente saber qué es esto que estamos viviendo y nada más. Entonces, este conocimiento no es un conocimiento de salvación, es un conocimiento de simplemente reconocer, darte cuenta de quién sos y qué es el universo y que este universo es Dios y todos somos lo mismo. Y ahí donde cae el tema este que dice vos, ¿no? El tema de que lo que obstaculiza este entendimiento es la ilusión. La idea de que sí tenemos digamos, un objetivo. Fíjate qué interesante cómo se plantea esto, ¿no? Que es, la ilusión es la que te da el objetivo. Es la que te dice para esto hay que vivir, para esto hay que trabajar, para esto hay que hacer esto. Entonces vos vives perdido en la idea de que tienes que hacer esto, tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Eso es la ilusión. Es como decirte, lo que te da un sentido, un objetivo, es la ilusión, es aquello que no debieras hacer, porque si entendieras que no tiene ese sentido, no hay que hacer eso, entonces te liberas de la ilusión, te liberas del hecho de que tienes que hacer algo para salvar. Ahí volvemos a ver este principio que aparece, que es el yo que se Otra separa vez, claro. del resto de las cosas y que tiene sus propios intereses personales y que lo va a perseguir en su propia vida, ¿no? Y aquí esta parte de la tradición del pensamiento europeo lucha en contra del yo, ya que el yo representa el sentido, el yo representa lo que hay que hacer, las ambiciones, lo que hay que lograr. Entonces, contra todo eso, que es ilusión, el velo de Maya, ¿no? El velo de Maya te da la idea de que si pasamos el velo Maya, sacamos el velo, desvelamos eso, nos damos cuenta que simplemente tenemos que entender de qué va la cosa y nada más. Todo lo demás no tiene un fin determinado. O sea, cómo vivas tu vida luego de entender esto, la idea de que existe el todo y nada más, y no hay ningún sentido de la vida, lo que vos hagas con tu vida es totalmente personal y no va a ser ninguna distinción con otras vidas. La única distinción es entender cómo funciona el universo y por lo tanto librarte del deseo, la ambición, el sentido, digamos, unívoco y todas estas cuestiones que te mantendría dentro de la ilusión. Obviamente, haciendo la aclaración que muchas, como dije, muchas sectas o muchas partes de este podrían plantearse un sentido absoluto, ¿no? Estoy dejando abierta la posibilidad, pero estoy diciendo que es posible que uno pueda entender simplemente que Dios es el todo con conciencia, pero que no te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para salvarte, simplemente te dice tienes que entender que de esto va la realidad y una vez que entiendas eso, tu vida, digamos, no va a depender de un montón de factores que tengan que ver con lo que quieras hacer, pero ya no con la idea de que debes hacer algo, debes hacer otra cosa para conseguir este sentido que no lo tiene. Ahora, es duro porque ya tu vida no es tan especial, ¿no? Es que de eso se trata, que no sea especial. Si lo primero que te dice el budismo, por ejemplo, o el hinduismo antiguo es no sos especial, formas parte del todo y como el todo no puede ser más importante que el todo. Entonces creo que el individualismo, la idea de que somos muy importantes, está muy del lado del sentido absoluto. O sea, en cambio, la negación del individualismo está más del lado del no sentido. O sea, esta propuesta choca mucho con el vivir moderno de hoy, con el vivir consumista y cómo te venden los productos a comprar que tienen que ver con hacerte sentir especial, con pertenecer a un grupo también especial, con, con valorar tu vida y tus intereses
como si fuesen algo especial, Claro, como si fuese algo importante, importante. ¿no? Esta idea de tu vida es importante, la tuya, la personal, digamos, ¿no? O la de tu familia, Bueno, o claro, hay un grupo hay un grupo al que que es importante pertenece. y hay que vivir de esa manera. Ahora, esta propuesta de los pensadores indoeuropeos, de esta corriente de la idea de que hay que conocer el universo y nada más, y eso te da la idea de que no hay un sentido de la vida, también impacta en la filosofía primero en la filosofía griega y luego en otras filosofías que veremos después. Pero yo quiero remarcar dos puntos que son, uno, en las filosofías que desarrollaron muchos de los pensadores llamados éticos, ¿no? De los griegos, como los estoicos, como los escépticos, el mismo Sócrates, ¿no? La idea de que vivir de última es expresarse lo mínimamente, digamos, que como vivir de una manera económica, de vivir de una manera austera, digamos, porque todo lo demás, vivir ambiciosamente, sería como un accionar inútil que no te daría ninguna, ¿cómo decir? Ninguna recompensa, ninguna ventaja por sobre otra vida, ¿no? Estas ideas le estarán diciendo a las personas que muchas cosas que consideran importantes en realidad no lo son, que son Exactamente, muy pocas aquellas que realmente son importantes, y ahí entrarían esa escuela que vos mencionabas, el estoicismo, el claro, epicureísmo también, exactamente. los cínicos. Los cínicos, la idea de que perseguir ambiciones, perseguir ser el rey de los ejércitos, perseguir ser el jefe, es como mirado desde el punto de vista que estamos viendo, es ¿qué sentido tiene hacer esto si no hay ninguna recompensa, no hay ninguna ventaja en nada? Digamos, el universo no te va a compensar porque vos quieras hacer esto o aquello. Entonces, la respuesta es hay que vivir de manera más austera, más acorde a lo sencillo, a lo económico del mundo y más bien dejarse llevar por lo que sucede en la vida, digamos, ¿no? Los mismos cínicos decían, bueno, si tengo hambre, como, si no tengo hambre, no como, si tengo sed, tomo agua, si quiero sexo, tengo sexo, y listo, no esta cuestión ambiciosa de, digamos, de vivir de un modo aparatoso, demasiado simbólico y demás, ¿no? Y hay como una conciencia muy exterior ahí a lo que pasa y no tanto interior a lo que pretendes que pase, ¿no? Exactamente. Otra vez porque hay un sentido de la vida. En cambio, los cínicos, los estoicos, te dicen, bueno, el sentido de la vida es esto, vivir de un modo austero, y listo. Porque otra cosa implica perder el tiempo, ¿no? Y otra rama que me gustaría señalar, que ya no es filosófica, pero sí es religiosa, son los gnósticos. Porque los gnósticos son los que descubren dentro del cristianismo, interesante, ¿no? Porque tiene filial con el cristianismo, sin embargo van más allá de ello, descubre la idea de que somos pequeñas luces en un mar de oscuridad. Porque el pensamiento gnóstico es, si yo levanto la vista hacia el universo, ¿qué es lo que encuentro? Digamos, si yo me pongo a ver en una noche, ¿qué es lo que encuentro? Y lo que encuentro es una enorme, una infinita mar de oscuridad. El universo es oscuridad, el universo es negro. Entonces, hay una pequeña parte de luz que está en nuestras vidas, quizás, en la Tierra, quizás, pero todo el resto del universo es negro, es absolutamente negro y oscuro. Entonces, ante esa realidad, lo que los gnósticos piensan es que lo único que tenemos que hacer es salvar esa pequeña parte de luz que tenemos, y eso te da un pensamiento totalmente pesimista sobre nuestra realidad. Otra vez, no somos importantes, al contrario, nos estamos casi muriendo en ese mar de oscuridades, ¿no? Que es el universo en sí, y eso no le da ningún sentido. Y otra cosa que te hace ver ese pesimismo al mundo justamente como no algo hermoso, como algo que tienes que defender, como algo, No, sino como, al contrario, los sí, gnósticos pregonaban la idea de no tener hijos, la idea de incluso de suicidarse, la idea de aniquilar tu vida porque no tiene ningún sentido hacerle frente a esa enorme oscuridad que te va a tragar. claro, porque entiendo que ellos veían al mundo no como la creación de un Dios virtuoso, sino la creación de un Dios maligno o en el mejor, o no sé, como, de acuerdo a cómo lo vean
mejor o peor de los casos, como un dios torpe, ¿no? Claro. Una deidad menor, que ahí va en relación con el demiurgo, que es la base filosófica que viene de Platón, como un dios que hace eh, una versión de un mundo en el que está el bien, está aquello que existe plenamente y donde no hay este sufrimiento que existe en este mundo, Claro, el ¿no? bien para los gnósticos es no la materia. Claro, no está en la El bien materia. no está en la materia. O sea, nosotros estamos aquí para sufrir, claramente. Digamos, todo aquello que es el bien no puede estar nunca en la materia. Entonces hay que salvar aquella parte que no es material. Digamos, la idea del pensamiento, del arte, Por de la eso esas cultura, luces que vos mencionabas, son esas. en su interpretación, preceden de otro mundo, de Exactamente. un mundo en el que las cosas están bien, digamos, que no tienen el sufrimiento de Claro, este mundo. entonces si uno se pone a pensar en la idea de que podemos tomar la idea de literalmente como hay un Dios creador de este mundo, pero ¿por qué este mundo no tiene sentido para los gnósticos? Porque justamente el Dios creador no le dio ningún sentido. El Dios creador fue tan torpe, fue tan tonto, que simplemente lo hizo. Y al hacerlo no le dio ningún sentido. Estamos aquí tirados en un mar de oscuridad sin ningún tipo de sentido, como decía Heidegger, en un estado de eyecto, arrojados, y nada más. Por eso pensaba, no sé qué es peor, pensar en un Dios malo que quiere que suframos, o peor, no sé si es peor o mejor, en un Dios que ni siquiera pensó eso, No, ni ha pensado en un yo creo que la idea de los mundo gnósticos, absurdo. sí, es la idea de que el Dios era tan tonto, tenía tanta poca divinidad, que se le ocurrió crear algo como este mundo. Y en esa ocurrencia es que obviamente trae el mal. El mal sería justamente la creación material. Claro, Casi lo opuesto a lo de Hegel, ¿no? O sea, el mal es la creación material. Entonces, ya está mal todo, porque si ya creaste materia, sin ningún sentido, o sea, no había necesidad de crearla, entonces este mundo está mal. pero por eso depende de la interpretación. A veces el mal como producto de la torpeza puede ser más terrorífico Sí, que sí, sí, sí. producto de un ente que realmente tiene pensado bien las cosas, Y ¿no? yo creo que si los gnósticos pensaran que el Dios que creó este mundo era un Dios malo, este mundo tenía sentido. Porque era para Mm. castigarnos, pero yo creo que no tenía sentido porque justamente el Dios torpe, el Dios tonto que lo creó, no le dio ningún sentido, simplemente lo hizo porque pudo hacerlo, eso es todo. Es como tener la capacidad y el poder para crear algo, pero no dotarle de ningún sentido, es como decir, es una creación inútil. Entonces, en base a esa creación es que nosotros existimos, por eso que debemos extinguirnos. Por percibir con nuestra vida algo estéril. Claro, bueno, ¿qué ¿Mm? sentido tiene vivir? Debemos extinguirnos porque somos fruto de un error. Y es Error. estéril porque si vos continúas con esto, Estás, dilatas todo esto, todo el estás, sufrimiento. estás multiplicando el mal. ¿Sí? Crear vida es multiplicar el mal, seguir en esto que estamos aquí. Entonces, esta idea ultra pesimista gnóstica, sin embargo, es bella en algún punto, porque te dice que nuestras vidas, lo que hay que salvar de nuestras vidas, como decías vos, no pertenece al mundo, es algo que estaba antes. La cultura como digamos, El aquellos conocimiento. conjunto, claro, como de conocimiento, de arte, digamos, y de lo que no es lo que no consideramos no material, es lo que hay que salvar porque justamente no pertenece a este mundo. Y si lo único que hay que hacer es vivir por eso. Pero Eso nos libera. eso nos libera, esa es la idea de la liberación, pero no como una salvación, porque no nos salvamos, sino como la idea de decir, bueno, reconocemos que el mundo fue creado sin ningún sentido, y bueno, no nos queda otra que no persistir en esa creación de materia, o sea, no prolongar la materia, sino más bien dedicarnos a cultivar la otra parte que no es material. Claro, porque al querer salvarte, en realidad no te liberas. No, ¿No? no, la idea que no. Hay una oposición ahí de salvación con liberación. Sí, incluso estas sectas eh, no decían que, por ejemplo, el tema sexual no era algo negativo, o sea, el placer sexual no era algo negativo, sino al contrario, era positivo, pero no para reproducción. O sea, se utilizaba el sexo por el sexo mismo, por el placer mismo, pero nunca para reproducción, porque reproducir era seguir en la materia, seguir creando materia, Claro. que era lo que el demiurgo que había creado este universo había hecho mal, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de los gnósticos también pega con la idea del no sentido. ¿Bien? Y ahí sí podemos ir un poco más adelante, por supuesto,
dejando de lado un montón de pensadores anteriores, ¿no? Como quizá Spinoza. No sé si Spinoza le daba un sentido no al universo, podemos discutirlo, pero entre eso, eh, esas fuentes que estoy citando son fuentes que también bebe Schopenhauer, ¿no? En el siglo XIX, eh, fuentes indoeuropeas, como este pensamiento hinduistas, budistas, pero también fuentes griegas, que de algún modo también están permeadas por este pensamiento indoeuropeo. Entonces esa doble vía de, por un lado, la razón del pensamiento griego, por otro lado, esta idea del no sentido, porque venía del pensamiento indoeuropeo, le da a Schopenhauer un sello distintivo en la filosofía del siglo XIX, ¿no? Que quizás se opone radicalmente a Hegel, que hemos dicho hace rato que simbolizaba la razón y el sentido absoluto de la idea. Entonces, si partimos de la idea de que Schopenhauer dice que no hay un sentido de la vida absoluto, entonces otra vez nos asalta la idea de qué debemos hacer, entonces, ¿no? Que cómo debemos vivir si es que no hay un sentido absoluto. Y esto me parece a mí que es una habilitación en contra del fascismo, en contra de la idea de que hay una forma correcta de vivir. Una única forma correcta de vivir, ¿no? Entonces Schopenhauer plantea la idea de que nuestras formas de vivir pueden ser variopintas, incluso que siguiendo al maestro Nietzsche también lo dice de una manera un poco más poética, ¿no? La idea de compararlo con el arte, diciendo, bueno, como en cada creación artística hay unas reglas propias, cada vida humana también debe tener sus propias reglas. Y esto justamente habilita la idea de vidas diferentes y no únicas, como se plantea dentro del cristianismo y de la filosofía de Hegel. En Nietzsche está mucho la cuestión de vivir una vida creativa, una Claro, vida original, que para vivirla tienes que cultivarte también de cultura, tienes que buscar el conocimiento, algo de lo que hablamos, que ahí se une con, con estas ideas de que la liberación está a través del conocimiento. claro, Schopenhauer también plantea lo mismo, que el conocimiento y el arte nos salvan. Pero claro, esa salvación no es una salvación en el sentido que hablamos de Hegel o del cristianismo, sino es una salvación de simplemente vivir una vida lo menos ambiciosa posible. Digamos que la misma la misma solución que daban los estoicos, las escuelas griegas éticas o algunas corrientes hinduistas es la misma eh, solución que da Schopenhauer, que es tratar de vivir una vida lo más austera posible, huyendo del deseo o no alimentando el deseo, porque el deseo te lleva justamente a la idea de que tu vida es importante, de que tu vida debe hacerse aquello o esto porque sos un ser individual y bueno, y necesitas ambiciones, ¿no? La idea de Schopenhauer es, si nos damos cuenta que la realidad no a nadie le importa, digamos, lo que hacemos, si no hay un sentido absoluto, entonces ¿por qué vivir de una manera tal que te produciría mayor sufrimiento? Porque la idea de Schopenhauer es que justamente consagrarse el deseo lo que te trae de última es sufrimiento. Entonces la idea de no sufrir se transforma en el norte de Schopenhauer. Ahí está el sentido de la vida, pero un sentido de la vida ya entendiendo cómo es el universo. Y uno tiene que elegir si sufrir más o sufrir menos. Por eso que si uno elige razonablemente sufrir menos, pues no debe consagrarse a la consagración del deseo o a la consagración del deseo, porque eso lo va a hacer sufrir más. Y bueno, toda la cuestión que viene a partir de aquí, la ética, la estética de Schopenhauer, está consagrada a la idea de que ser ambicioso en nuestras vidas trae más sufrimiento, por lo tanto, lo único que nos queda es ser austeros. Eso tiene mucha base sobre el pensamiento, mucho de base del pensamiento budista, de escapar de deseos inconvenientes hacia los que te llevan a lo más importante y de a poco ir escapando de cualquier deseo, digamos, de todo deseo hasta alcanzar la extinción total del deseo, el nirvana. Claro. ¿Mm? Y eso está
justamente en Schopenhauer. Claro, no el nirvana, pero sí está la idea de la extinción paulatina del deseo de vivir, o sea, de lo que se llama la voluntad de vivir. Bien, que de algún modo, si uno la alimenta, más sufrimiento le trae. Alguno podría pensar en este punto que al decir esto Schopenhauer, al decir esto los hinduistas, los budistas o las escuelas griegas, le dan un sentido a la vida. En realidad no le dan un sentido a la vida. Lo que están diciendo es que la propuesta más razonable que se podía hacer para que uno viva lo mejor posible en este mundo es esa. No están diciendo que esa es la vida correcta, no están diciendo que esa es la vida que uno debe tomar porque sin esa no se salva. Están diciendo que, visto y considerando que el universo es así, razonablemente nos parece pensar que la manera más sencilla y que menos sufrimiento te puede dar de vida es esta, la más austera. Pero bueno, eso no implica que debas vivir así, como si fuera un deber, ¿no? Simplemente es una especie de resultado final que la filosofía ha propuesto en este caso para vivir mejor. Entonces me parece que ahí podemos hacer un hincapié en que no tiene un sentido, no es que sea un sentido unívoco, es que es una respuesta que la mayoría de los filósofos han dado al entender que el mundo no tenía sentido. Como decir, si el mundo no tiene sentido, la mejor forma de vivir es esta, pero es como una forma eudaimónica, o sea, es como una manera que se deduce, digamos, de esta forma de vida. Más allá de las cuestiones prácticas y que tiene que ver con cómo los budistas han estructurado su religión del deber ser, que tienen esas cosas, podemos extraer sus ideas básicas Sí. y concluir esto que vos dices. O sea, más allá de que haya en la práctica una intención de, vamos a decir, de sentido de la vida allí en la práctica, pero en las mismas ideas se anula ese sentido. O sea, Claro. las mismas ideas de base se lo anula. O sea, puede ser, me imagino un budista que no haya reflexionado mucho sobre esto, quizás se va a centrar más en las formas y no tanto en el contenido de base, ¿no? Y algo que me parece que estaría bueno aclararlo en esto, sobre esto que hablábamos anteriormente de la extinción de la voluntad de vivir. La voluntad de vivir entiendo que tiene que ver con perseverar en el ser. Claro. La tendencia de todos los sistemas de perseverar, de seguir siendo todo existe lo más que puede, ¿no? Y que la propuesta de Schopenhauer podría, alguno podría erróneamente pensar que podría inducir a la idea del suicidio, pero eso entiendo que es algo erróneo, es una mala interpretación que se puede hacer. Sí, Schopenhauer de hecho no habla de eso porque ese Schopenhauer lo ve como justamente mucho deseo de vivir, o sea, con mucha voluntad de vivir. La idea del suicidio es la idea de tener una excesiva voluntad de vivir, tanto que anularía la capacidad de vivir de manera austera. Entonces, como uno no soporta la situación actual de vida, las condiciones de vida, entonces se suicida. Pero se suicida porque tiene mucha voluntad de vivir. La solución de Schopenhauer no es esa. La solución de Schopenhauer es ser más austero, tener menos ambiciones, aceptar más la idea de que estamos aquí por un periodo de tiempo muy limitado y nos iremos sin pena ni gloria, digamos. La actitud del suicidio en este caso sería, como esto que quisiera no sucede, la única que me queda es quitarme la vida, pero hay un deseo muy profundo de que sucedan ciertas cosas y eso es mucha voluntad de vivir. Bien, entonces la propuesta entonces de Schopenhauer, como resumiendo y como coincide con las otras propuestas, que es ante el descubrimiento de que no hay un sentido de la vida, la mejor manera de vivir, la manera más razonable de vivir es una vida austera, una vida sin demasiadas pretensiones, porque como decían los gnósticos, ¿qué sentido tenía hacer ciertas cosas si es que todo esto que está aquí es un error, digamos, es algo que no debiera haber ocurrido? Entonces ahí entramos en un terreno que tiene que ver con la construcción personal de un sentido de vida que ahora sí puede tener características de uno y de otra concepción y que al ser internas también pueden estar en las dos categorías, con sentido absoluto, sin sentido absoluto, y uno
va construyendo ese sentido. De hecho, yo no creo que las personas que crean en un sentido absoluto, que sean cristianas o que sean religiosas, o que sean hegelianos o marxistas, digamos, no tengan un sentido interno, además, por el cual vivir, digamos, que se sumaría al sentido externo. E imagino que tendrán que reprimir muchas cosas a las que han ido tendiendo en su vida por seguir ese sentido externo, ¿no? Todos, porque hay una tendencia general a una multiplicidad de cosas, de intereses, ¿no? Que naturalmente no van a entrar en ese proyecto general. Claro. Pero me parece a mí que, por ejemplo, si nosotros también nos planteamos un proyecto de vida austero, por ejemplo, ¿no? En donde los deseos, las ambiciones personales se vean cada vez más disminuidas, también entraríamos en algún punto a luchar contra esos deseos, como lucharía un cristiano o un hegeliano contra desviarse de ese camino, digamos. Pero la diferencia está en que en el caso de las personas que creen que no hay ningún sentido en la vida, no les genera una culpa, una especie de, bueno, estoy errando el camino, o no estoy haciendo algo que va a contribuir al bien, sino que simplemente es como un traspié, un retraso a volver a la senda que uno considera que es más razonable. La consideración de los deseos podría ser como un abanico que se te presenta como punto de partida, pero luego está entender de todos esos deseos cuál te resulta más significativo a vos. Y ahí tienes que elegir, no puedes vivir una vida en la que seas director de cine, músico, escritor, poeta, tienes que elegir una. Y eso va a hacer que tengas que dejar de hacer muchas cosas. Entonces, implica también dominar los deseos, esos deseos que van a abrirse como un abanico, ¿no? Pero hay un primer momento que ese abanico se abre y está a prestar atención a lo que más resuena en vos, como más fuertemente resuena en vos para seguir ese camino, ¿no? Quizá esta idea de conatus de Spinoza, o tratar de entender en qué más persevera el ser de todas esas cosas. Como un autoconocimiento. Un autoconocimiento. Eso que antes hablábamos de el conocimiento de la realidad para simplemente entender qué hacer ante ello. En este caso sería autoconocerse para entender qué hacer con uno mismo. Y esto me recuerda al pensamiento de Jean-Paul Sartre. Sartre planteaba de que la libertad está en partir de lo que nosotros somos, lo que nos han hecho, las condiciones, las demás personas, y desde ahí construir desde el propio camino una vida, ¿no? Y eso sería construir un sentido propio, y pensando ya en la influencia de Heidegger, un sentido auténtico. Esto me lleva a pensar también, ya de manera un poco más personal, yo creo que no hay un sentido, estoy más con el pensamiento de Schopenhauer, no hay un sentido absoluto de la realidad. Las leyes que existen, las leyes naturales, son leyes que son inevitables como buen partidario del determinismo, pero que no tienen intención ninguna, que no van hacia ninguna finalidad de tipo salvífica, digamos. Entonces, estamos ahí, como dice Heidegger, arrojados. Y creo que para descubrir cuál es el sentido de mi vida personal, creo que además de la ciencia, además de la filosofía, que son aquellas que te van a dar el conocimiento de la realidad, hay una especie de conocimiento que yo le llamo conocimiento místico, y voy a aclarar por qué es místico, en el sentido en que es un cúmulo de experiencias personales y intransferibles que uno ha vivido, que yo he vivido, y que eso le va dando un sentido, además del conocimiento filosófico y científico, que hace una totalidad de dirección hacia donde yo quiero ir. Y ese conocimiento es místico porque yo no lo puedo transferir, o sea, no puedo ponerlo en proposiciones. O lo puedo poner, pero se me escapa. Es decir, hay algo que yo sé que no lo puedo comunicar, no lo puedo expresar a otro. Simplemente lo sé porque lo he experimentado, y en mi unidad de, digamos, de yo, de conocimiento, yo puedo reconocer
pero no lo puedo transferir de ningún modo. Y A creo ver, que cada uno hace lo mismo. a ver si te entiendo, Nico. Sería como comprender de qué va la película de uno, la Claro, narrativa, ¿no? exactamente. Y también vivir en base a eso. Claro, porque al entender que no hay un sentido unívoco, entiendo que hay un sentido que yo le doy a las cosas, y eso depende de mí, pero no solamente depende de mi presente, sino depende de mis experiencias. Porque si yo no hubiera tenido las experiencias que he tenido, no podría hoy en día interpretar para dónde quiero ir, para dónde va mi vida, para dónde se extiende el sentido de mi vida. La mística estaría en cómo todo ese camino se significa en una narrativa general que hace que vos valores de una puntual e intransferible manera, de una manera intransferible, tu vida. Exactamente. Entonces, y eso yo lo considero un conocimiento, porque es un conocimiento en el sentido en que mi organismo, que soy yo, evalúa lo que me pasa y en base a lo que me pasa puedo decir lo que me conviene a mí o lo que yo soy es esto, ¿bien? Y si esto es lo que yo soy, debo perseverar por aquí. Pero eso no lo sabría solamente con filosofía y ciencia. Lo tengo que saber de un modo personalísimo, que incluye mis experiencias, incluye lo que me pasa en la vida, o como dice Sartre, lo que hicieron otros de mí. Entonces todo eso conforma una idea. Ahora, yo creo que en las personas que, que tienen una idea de un sentido absoluto de la vida, también tienen un conocimiento místico por el cual se le agrega esta cuestión de hacia dónde deben ir, digamos, el deber. En el caso mío no se agrega el deber, pero sí se agrega el hecho de que esto soy yo, o esto hasta ahora soy yo, entonces debo ir por aquí. ¿Bien? Y nada más que eso. Nada más que en mi conjunto de, digamos, de cosas a sopesar no está el sentido absoluto de la vida. Bien, puedo decir que en mi caso también, y no sé si será el mismo caso que el tuyo, Nico, es tu manera de entender la mística, pero hay momentos puntuales en los que me he sentido en pequeñas cumbres que me permitían a mí mirar y ver hacia abajo y darle un valor especial a cada cosa vivida desde ese punto. Es decir, como si hubiese un momento de iluminación en la vida que sería el centro de un momento místico. De, no sé, sales una noche, vives algunas cosas con amigos y en ese momento tienes un conocimiento que significa toda tu vida. Y que vos puedes mirar para atrás y entender por qué han sucedido ciertas cosas con la gente que quieres, con la gente que no quieres. Pero digo, hay como puntos, o así lo he vivido yo, no sé si vos también, como puntos en la vida en la que uno está en pequeñas cumbres de significación de toda la vida para atrás, y así uno sigue avanzando. Pero serían algo así como momentos de iluminación, que incluso algunos me parece que lo alcanzan con afectar los estados de conciencia hacia estados de conciencia ampliados, ¿no? A través de la meditación, por ejemplo. Pero no sé si te habrá pasado algo así en la vida también, que no es algo como que lo vives todo el tiempo y progresivo, sino que Claro, porque tiene picos. las experiencias que uno tiene lo van definiendo, van definiendo el camino. O sea, tanto negativas como positivas. Para eso creo que sirven o deben servir, para definir el camino. Ahora también debo decir que, si bien esta construcción de sentido se hace con todo esto que estoy diciendo, a veces me cuesta encontrar un sentido. Quiero decir, así como hay experiencias que me definen sentidos, también hay momentos de mi vida en el cual yo pierdo ese sentido. O sea, pongo en duda de que ese sea el sentido. Claro, lo absurdo se mete por todos lados. Exactamente, se me cuela el absurdo, se me cuela la idea de que ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto que hago? Y creo que lo único que me salva en ese punto es la ética. Es la idea de decir, bueno, si yo no encuentro sentido para mi vida, que a veces no lo encuentro, por lo menos que la vida de los demás sea algo que yo deba mejorar. O sea, que viva por lo menos para mejorar la vida de los demás. Entonces ahí le encuentro como un sentido a seguir viviendo, pero solamente porque los demás son importantes, en este caso más importantes que yo, y por eso vivo, hasta que encuentre de nuevo el sentido, hasta que con otras experiencias la vuelva a encontrar.
pero es tanto racional como afectivo. Es decir, si vos entiendes que eso es mejor para el mundo, pero también porque, no, si bien no quieres al mundo, quieres a personas que están en este mundo Claro. y quieres que vivan en el mejor mundo posible y quieres que ese mundo favorezca su bienestar y que vaya eliminando las posibilidades de malestar o sufrimiento. Porque entiendo que las otras personas quizás no tengan mi problema. O sea, quizás las otras personas no tengan ese problema de no encontrarle un sentido. Entonces, como entiendo que no lo tienen, o sea, que no están sufriendo por eso, entonces debo hacerle mejor la vida, debo hacerlo disfrutar más, porque no tienen mi problema de que a veces no le encuentre sentido a la vida. Porque si no, uno pensaría que todos los demás caen en esta cuestión y quizás los demás no caen en esta cuestión. Pero si no caen en esta cuestión, entonces yo debo acompañarlos en el sentido que ellos tienen de vivir. Porque si yo de hecho, formo parte de una cadena de significado de las otras personas, si yo no hago mi parte, digamos, ética, entonces los otros tampoco pueden cumplir con lo que ellos proyectan como sentido de la vida. Estaría como obstaculizándole, estaría como siendo un tropiezo, digamos, y no una ayuda. Entonces, me parece que aunque yo pueda debatirme sobre que a veces tiene sentido y a veces no, lo que debo hacer es una sola cosa, que es el camino ético. Ah, es la que queda. Es lo único que queda. Bien. Bueno, creo que estamos más o menos cerrando las cosas y que si bien han quedado muchos temas afuera, pero me parece que es suficiente como para no lograr un sentido de la vida. O sea, tanto lío para no lograr un sentido de la Para vida. que no, al final Al no había final nada. no tiene ningún sentido ni siquiera el haber hecho Es como querer este entrar podcast. a un lugar o querer, imagino a gente queriendo entrar a un VIP y logrando entrar y al final no había nada adentro. Exactamente, No ¿no? había nada. Me acuerdo del cuento de Kafka, ¿no? Ante la ley. El hecho de ese señor que estaba llamado a entrar en un lugar y que esperaba y esperaba y le decían que todavía no era el momento y que al final cerraron todo y le dijeron, bueno, ya está, no hay ningún momento. O sea, el señor esperaba en vano, digamos, no había nada Sí. para él. Quizá esa puede ser la solución. Y bueno, si es esa la solución, creo que lo único que nos queda, me parece a mí, es la ética. Bueno, y ahí uno se despreocupa de entrar A ningún lado. a ningún lado. Y bueno, para despedirnos, un saludo a quien sea que nos está escuchando, a ustedes, espectadores, y bueno, supongo que después de esto seguirán su vida con o sin un sentido. Buenas noches y nos vemos eh, en un podcast que vamos a tratar seguramente de otros temas. Así que buenas noches. Chau, chau.